Ok, muy bien, vamos a dar inicio. Bienvenidos a todos a esta sesión síncrona de la materia de Derecho Mercantil 1. Primero que nada, pues una disculpa por haber tenido que cambiar la clase para este día y en este horario. Por ahí tuve un contratiempo de cuestiones laborales, entonces tuvimos que hacer el cambio. Una disculpa y de igual forma saben que las clases están siendo grabadas para que los vean posteriormente. De igual forma, les pido una disculpa porque he estado observando que por ahí la plataforma está teniendo algunos problemitas. No sé si les haya pasado a algunos de ustedes que estén batallando. Por ahí, en este caso, a mí me resulta un poco lenta y a veces la abre, no lo abre. Estamos ahí preparando esos detalles, estamos con coordinación, estamos atentos a esos problemitas, estamos pasando los reportes y coordinación se está encargando. Por lo pronto, pues vamos a tener que llevar el curso así. Eh, pues, como sabemos, estamos en pues se puede decir una temporada de pruebas, porque pues, la plataforma es nueva, entonces, por ahí estamos haciendo pruebas. Y pues nada más pido que tengan un poquito de paciencia en esa cuestión. Las actividades en determinado momento ya van a estar calificadas para que también, porque he recibido un mensaje sobre que no tienen su calificación. Bueno, lo estamos checando. Debido a que está lenta la plataforma y así, pues nos hemos estado retrasando un poquito, pero cuenten con su calificación. Recordemos que tenemos todo el tetramestre para poder calificar eh, tetramestres anteriores, hemos abierto el tiempo para que puedan volver a entregar, ya casi acercándose de finales del tetramestre, abrimos todas las actividades para que puedan entregar. Entonces, por ahí no les debería estar diciendo esto tal vez, pero para que estén preparados por si tienen que entregar alguna actividad que esté fuera de tiempo y, y la puedan hacer entrega en esas fechas. De igual forma, yo les voy a estar avisando, ¿sí? Les comento también, eh, ¿qué más les iba a decir sobre la clase del día de hoy? Vamos a tener que ver 4 temas, al igual que la clase anterior. Los vamos a tener que ver muy rapidito porque pues no solamente nos dan 40 minutos, por eso hablo así muy rápido. Entonces, esta plataforma, que es el Zoom, nos da 40 minutos nada más de grabación. Les voy a pedir que en dado caso de que se corte, volvamos a entrar al mismo link. Eh, la clase anterior hicimos eso, pero ya no pude entrar. Se cortó, ya no pude entrar porque tenía clase posterior a la de nosotros, directamente a la misma hora, perdón, a la siguiente hora, entonces ya tenía que haber abarcado la otra clase en las otras aulas. Por eso ya no volví a ingresar, pero en esta ocasión desfasé el horario, es decir, di una hora más. Tengo por ahí la siguiente clase hasta las 3 de la tarde. Entonces, en dado caso de que se corte, volvemos a entrar al link para poder ver los 4 temas. Están muy cortitos. De igual forma, vamos a ver las siguientes tres. Sí, creo que son tres tipos de sociedades que también los vamos a ver de una manera muy rápida, sus características, cómo se conforman, quiénes son cómo se lleva a cabo su administración, entre otras cosas, pero lo vamos a ver así de una manera rápida y general para pasar al último tema que es por ahí la fusión, transformación y escisión de sociedades. ¿Sí? Estamos a contratiempo, al parecer, si no me equivoco, por favor, alguien que me diga que tenga el calendario a la mano. Si la siguiente semana ya creo que ya es para exámenes parciales. No manches. Ok, falta una semana. Muy bien. Bien, falta una semana, pero
si no me equivoco, los exámenes parciales empiezan el fin de semana, ¿verdad? El fin de semana que viene, es decir, el día, ¿qué será? 17. ¿Alguien, por favor, que me pueda decir? Pueden abrir su micrófono porque no los estoy viendo en pantalla porque estoy buscando el calendario. Profe, si no me equivoco, creo que el examen empieza el 19 al 26 de junio. Del 19, o sea, lunes, Sí, lunes 19. Bien. ajá, termina Ok, el domingo. vamos a tener una semana, pero eh, a nosotros nos marca, o a mí en lo particular me gusta, tener una semana antes al parcial para ver si hay alguna duda o comentario sobre los temas que hemos estado o que vimos anterior al examen parcial. Bien, ok, vamos a dar inicio. Primero que nada quisiera saber si hay alguna duda, algún comentario sobre lo que acabo de comentar, calendarización, actividades, alguna cuestión. Todo bien, profe. Muy bien, ok. Vamos a dar inicio. El día de hoy vamos a ver los temas que son sociedad de nombre colectivo. No, perdón. Profe, Estoy viendo otro, perdón. Dígame. perdón, yo entré cuando estaba comentando lo de las actividades pendientes, pero no escuché el periodo para mandarlas. Bueno, se les va a avisar. La cuestión aquí es, les comentaba yo que siempre, o tetras anteriores, no sé si se recuerden o si sus otros profesores les daban la oportunidad, antes de terminar el curso, se da una fecha para que se entreguen todas las actividades. Lógicamente estamos hablando de que las actividades se pueden entregar, pero no van a tener la misma calificación, para que tomen en cuenta eso. Sí se pueden entregar, pero no tienen la misma calificación. Entonces yo les recomiendo que lo entreguen en fecha y forma. Nada más, por algún motivo no lo pudieron entregar, va a existir ese periodo para entregas extraordinarias, se puede decir. ¿Sí? Ok, gracias, Las profe. fechas yo se las voy a avisar, pero va a ser antes de terminar el tetramestre. Ok, muchas gracias. Bien. Ok, ahora sí vamos a dar inicio. Les comentaba, vamos a ver tres tipos de sociedades. Bueno, más bien son dos, porque la última es la sociedad de capital variable. Y recordemos que en la sociedad de capital variable, pues entran alrededor de 4 o 5. Entonces, vamos a ver lo que es sociedad en comandita por acciones y sociedad cooperativa, además de sociedades de capital variable, fusión, transformación, escisión de sociedades, y vamos a ver también lo que es la disolución de sociedades. Nos vamos a ir rapidito, como lo habíamos hecho en las sesiones anteriores, que vamos a hablar de la característica de las tipos de sociedades. Ok, vamos a iniciar. La clase pasada terminamos con lo que fue la sociedad anónima, y hoy por consiguiente nos toca ver lo que es la sociedad en comandita por acciones. Vamos a ver que es muy semejante, perdón, sociedad en comandita por acciones, vamos a ver que es muy semejante a la otra, solamente que aquí en esta vamos a manejar, ya no es dinero, no es capital, sino que van a ser acciones dentro
de la empresa. Vamos a ir dándonos cuenta ahorita que veamos. Su característica nos dice la sociedad en comandita por acciones, es la que se compone por uno o varios socios comanditarios que responden de manera subsidiaria, limitada y solidariamente de las obligaciones sociales de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. Prácticamente lo mismo, solamente que aquí se manejan acciones. Su proceso de constitución nos dice que se maneja una junta de socios para hacer un proyecto de estatuto. Su autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se hace un proceso ante notario público y se hace su inscripción ante el Registro Público de Comercio. La clase pasada, por ahí, ya no pude contestar, si no mal recuerdo, una pregunta que me hizo una alumna en cuanto al por qué la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto es meramente un requisito que se puede o no tomar, ya que el hecho de que estés con la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores te abre un abanico para que puedan agregarse más socios o en este caso para poder hacer negocios internacionales. Por eso es que se maneja este criterio. De igual forma, es un criterio que se puede tomar o no. A ver, por ahí alguien me dice que si corresponde a la siguiente semana. Esto que estamos viendo ahorita está dentro de la actividad de esta semana que cierra el domingo, ¿sí? Domingo 11. Sí, por ahí creo que a algunos les tocaron cuestionarios, a la mayoría no les tocó cuestionario, entonces está muy sencillo, a otros sí les tocó un resumen. Ok, sí, la sociedad anónima fue la semana pasada. Estamos ya en esta semana. Recordemos que dimos, abrimos la fecha porque por ahí estábamos teniendo problemas con la plataforma. Por ahí tuve un error en cuanto a que no estaba activo o algo así. Entonces abrí las dos actividades, a la semana pasada y la de esta semana que cierra el domingo. Bien, vamos a continuar. Dice integración de la razón social, es decir, el nombre. Dice la sociedad en comandita por acciones podrá existir bajo una razón social que se formará con los nombres de uno o más comanditados, seguido de la palabra y compañía u otros equivalentes. Cuando en ellas no figuren los de todos a la razón social o a la denominación en su caso, se agregan las palabras sociedad en comandita por acciones o su abreviatura S. en C por A. Sociedad en comandita por acciones. En cuanto al capital social, si la ley no nos establece un mínimo. En cuanto a su reserva, se recolectará el 5% de las utilidades hasta llegar a la quinta parte del capital social fijo. En cuanto al número de socios, dice que tendrá mínimo 2 y no nos marca un máximo en cuanto a los socios. De igual forma, los comanditarios responden de manera solidaria, subsidiaria e ilimitadamente y el comanditario solo responde por el monto de sus acciones. En cuanto a sus órganos sociales y de vigilancia, perdón, es decir, la administración, dice que hay una asamblea de accionistas, es decir, una asamblea de socios, un administrador, que debe ser un socio comanditado, y comisarios, que estos, los nombran los comanditarios también. Las causas de rescisión de un socio, es decir, cómo es que
que se va a sacar o se va a retirar un socio, dice que el contrato de sociedad podrá rescindirse respecto de un socio por el uso de la firma o capital social para sus negocios propios, por la infracción al pacto social, por infracción a las disposiciones legales que rijan el contrato social, por la comisión de actos fraudulentos o dolosos contra la compañía, además de por quiebra, interdicción o inhabilitación para ejercer el comercio. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Bien, vamos a continuar. Como les comentaba, tenemos poco tiempo ahorita, dado caso de que se llegue a cortar, por favor, necesito que vuelvan a entrar a esta misma liga. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar a ver lo que son las sociedades cooperativas y sociedades de capital variable. Nos vamos a ir un poquito rápido y les comento así de manera breve. Las sociedades cooperativas se rigen por su propia ley. Espero que se hayan dado cuenta ahí, los que ya hicieron su trabajo, que leyeron. Existe la Ley General de Sociedades Cooperativas y se rigen por su propia ley. Vamos a ver lo que es el concepto. Nos dice que es la forma de organización integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Esto nos lo dicta el artículo 2 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Dice, no son reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles, ya que tienen su propia regulación, la Ley General de Sociedades Cooperativas. Lo más común son si han visto por ahí los ganaderos, los agrícolas, hacen este tipo de sociedades. Son los ejemplos más comunes que hay. Nos dice que las sociedades cooperativas pueden dedicarse libremente a cualquier actividad económica lícita y en su funcionamiento deben observar los principios de libertad de asociación y retiro voluntario de los socios, la administración democrática, la limitación de intereses a las aportaciones de los socios, la distribución de los rendimientos en proporción a la participación de los socios, el fomento a la educación cooperativa y de la educación en la economía solidaria, la participación en la integración cooperativa, el respeto al derecho individual de los socios a pertenecer a cualquier partido político o asociación religiosa y la promoción de la cultura ecológica. En cuanto a los requisitos de su constitución y diferencias entre otras sociedades, nos dice que mínimo 5 socios, a menos que sea orientada al ahorro y préstamo. Aquí se requiere un mínimo de 25 socios. Ahorita vamos a ver. Vimos aquí que hay varios tipos de sociedades cooperativas. Nos dicen que de producción, distribución, consumo y de bienes y servicios. Ahorita vamos a ver que existe también una de ahorro y préstamo. Entonces aquí vemos la diferencia. Nos dice mínimo 5 socios a menos que sea orientada al ahorro y préstamo. Aquí requiere 25 socios. Su capital es variable y de duración indefinida. Eso se otorgará igualdad esencial en derechos y obligaciones de los socios e igualdad en condiciones para las mujeres. Su forma de constituirse es mediante asamblea general y por ahí nos marca una de las características. Dice que los socios deben de acreditar su identidad, ratificar su voluntad en la constitución de la sociedad cooperativa y reconocer las firmas o huellas digitales que obren en el acta constitutiva ante notario público, corredor público, juez de distrito, juez de primera instancia
presidente municipal, secretario, delegado municipal. Si vemos aquí, para acreditar su identidad, basta cualquier, lo podemos decir así, que son muchos los funcionarios de gobierno que pueden dar o acreditar la identidad de este tipo de sociedad, que es la sociedad cooperativa. Nos dice que contará con personalidad jurídica a partir del momento de la firma en el acta constitutiva y se debe de inscribir también el registro público de propiedad correspondiente a su ubicación social. Aquí vemos algunos de los requisitos que debe de tener el acta constitutiva y se asemeja mucho a las anteriores. Aquí nos dice denominación y domicilio social de la sociedad, objeto social expresando concretamente cada una de las actividades que se va a desarrollar, los regímenes de responsabilidad limitada o suplentada de los socios, forma de constituir o incrementar el capital social, la expresión del valor de los certificados aportados, la forma de pago y la devolución de su valor, la evaluación de los bienes y derechos que aporten, requisitos para la admisión, exclusión y separación voluntaria de los socios, la forma de constituir los fondos sociales señalando su monto, objeto y reglas para su aplicación, las áreas de trabajo a crearse y las reglas para su funcionamiento, además de programas, estrategias relativas a la educación cooperativa y a la economía solidaria. La duración del ejercicio social y el tipo de libros de actas y de contabilidad que se va a llevar dentro de la misma. La forma de cómo se va a llevar el manejo de los fondos y los bienes sociales. El procedimiento para convocar las asambleas generales ordinarias y extraordinarias, es decir, para juntar a todos los socios. Los derechos y obligaciones de los socios, además de los mecanismos de conciliación y arbitraje para la resolución de conflictos entre socios, las formas de dirección y administración interna, señalando las atribuciones y responsabilidades de los socios que le integren, además de los fondos sociales y las funciones de la comisión técnica. En cuanto a los órganos sociales, nos habla de que tienen por ahí una asamblea general, un consejo de administración, un consejo de vigilancia, y por aquí era lo que les comentaba, los tipos de sociedades. Nos dicen que hay tipos de sociedades de consumidores de bienes o servicios, los de productores y los de ahorro y préstamo. Y por su categoría, su forma de dividirse son en privadas o de participación estatal, es decir, que están registradas como que dentro del gobierno. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Muy bien. No, maestro. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver si podemos terminar dentro de los 40 minutos. Vamos a seguir. Ok, vamos a hablar un poquito de lo que es la sociedad de capital variable, que como su nombre lo indica, simplemente es el que los socios puedan integrar o puedan acceder en un inicio con una cantidad y otros puedan tener otra cantidad que no sea la misma, pueden aportar otras cantidades, o sea, capital variable, varían en las aportaciones. Y vemos que dentro de este tipo de sociedad se integran algunas otras que ya hemos visto. Nos dice que sociedad de capital variable son aquellas en las que el capital social será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios
o por la admisión de nuevos socios y de disminución de dicho capital por retiro parcial o total de las aportaciones sin modificar la escritura constitutiva. A la razón social o denominación propia del tipo de sociedad se añadirá siempre la palabra de capital variable. Si hemos visto algunas compañías, algunas empresas, no sé, se llaman, tienen su nombre y luego sociedad anónima y de capital variable. Se anexa y de capital variable, ¿sí? El contrato constitutivo de toda sociedad de capital variable deberá contener, además de las estipulaciones que correspondan a la naturaleza de la sociedad, las condiciones que se fijen para el aumento y la disminución del capital social. Por aquí viene una regla en cuanto a lo que es el capital variable. Aquí nos dice que la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada y en la de comandita por acciones se indicará un capital mínimo. En las sociedades en nombre colectivo y en comandita simple, el capital mínimo no podrá ser inferior a la quinta parte del capital inicial. Esta es una de las reglas para hacer una sociedad de capital variable. Sociedad anónima, responsabilidad ilimitada y de comandita por acciones se indicará un capital mínimo. Y en la de nombre colectivo y comandita simple, el capital mínimo no podrá ser inferior a la quinta parte del capital inicial. Queda prohibido a las sociedades por acciones anunciar el capital cuyo aumento esté autorizado sin anunciar al mismo tiempo el capital mínimo. Si los administradores o cualquier otro funcionario de la sociedad que infrinjan este precepto serán responsables de daños y perjuicios que se causen. Todo aumento o disminución del capital social deberá inscribirse en un libro de registro que al efecto llevará la sociedad. ¿Cuáles son las sociedades que entran dentro del capital variable? Está la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones y sociedad en nombre colectivo. Si vemos, son 5 que pueden entrar dentro del capital variable. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna? Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar con la fusión transformación. Esto está muy sencillo. Y espero poder terminar. Ok, vamos a verlo así muy general. ¿A qué nos referimos cuando hay una fusión? Fusión dentro de las sociedades. Nos referimos a una fusión, es decir, que se juntan dos sociedades del mismo tipo para formar solo una. Esto es lo que básicamente nos dice el concepto de fusión. El artículo 222 de la Ley General de Sociedades Mercantiles señala que la fusión de varias sociedades debe ser decidida por cada una de ellas, en la forma y los términos que correspondan a la naturaleza. Esto corresponde a la Junta de Socios o Asamblea de Socios. Los acuerdos de fusión de una sociedad con otra deberán inscribirse en el registro de comercio. De la misma manera, se publicará en el periódico oficial en el domicilio de la sociedad que haya de fusionarse. Cada sociedad publicará su último balance. Vamos a irnos rapidito porque ya me marcó. ¿A qué nos referimos cuando hay una transformación de sociedades? Bueno, es simplemente que dependiendo del tipo de sociedad, se va a transformar en otra. Es decir, cuando quieren hacer un cambio,
eh, por ejemplo, de sociedad anónima a una sociedad de nombre colectivo. Van a cambiar su forma y se tiene que registrar. Escisión. ¿A qué se refiere con escisión? Es la división de un tipo de sociedad para formar dos, pero de la misma especie. O sea, el artículo 228 define escisión. Se da la escisión cuando una sociedad denominada decidente decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo pasivo y capital social en dos o más partes que son aportadas en bloques a otra sociedad de nueva creación. Esas aportaciones son en bloque y que las sociedades escindidas son de nueva creación y que la sociedad escindente puede o no extinguirse. Es decir, se divide, puede extinguirse o puede simplemente formar dos compañías. Entonces hablamos de fusión, transformación y escisión. Ok, ahora vamos a hablar de lo que es la disolución de las sociedades. Es decir, cuando se quiere dar término a la sociedad pasa por un proceso. Primero es la disolución. Dice, la disolución no supone la desaparición jurídica de la sociedad, pero paraliza las actividades ordinarias de la empresa y da paso al periodo de liquidación. Es decir, cuando va a extinguirse, cuando va a deshacerse la empresa o el tipo de sociedad, primero se tiene que llevar una disolución, es decir, se les da, se les da conocimiento de que la empresa se va a desaparecer, entonces entra en el proceso de disolución. Es decir, todavía no desaparece jurídicamente, pero lo paralizan. Sus actividades comerciales son paralizadas para dar paso a lo que es la liquidación. Dice que cuando se disuelve, dice por expiración del término fijado en el contrato social, por la imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar este consumado, por acuerdo de los socios, tomando de conformidad con el contrato social y con la ley, porque el número de accionistas llega a ser inferior al mínimo que esta ley establece, o porque las partes de interés se reúnan en una sola persona, por la pérdida de dos terceras partes del capital social, por la resolución judicial o administrativa dictada por los tribunales competentes, conforme a las causales previstas en las leyes aplicables. Dice también que la sociedad en nombre colectivo se disolverá salvo el pacto contrario por la muerte, incapacidad, exclusión o retiro de uno de los socios, o por el contrato social, porque el contrato social se rescinda respecto a uno de ellos. Dice, en caso de muerte de un socio, la sociedad solamente podrá continuar con los herederos cuando estos lo manifiesten. De lo contrario, la sociedad, dentro del plazo de 2 meses, deberá entregar a los herederos la cuota correspondiente al socio difunto, de acuerdo con el último balance aprobado. Dice, estas disposiciones son aplicables a la sociedad en comandita simple y a la sociedad en comandita por acciones. Ok. Hasta aquí lo vamos a dejar por el día de hoy. Entre semana, ahora sí el jueves a la misma hora, la misma que habíamos marcado. Vamos a ver un último tema, que es la liquidación, para dar por concluido el primer bloque para el examen parcial. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda, alguna cuestión aquí que quieran comentar antes de que se nos acabe por ahí el tiempo.
Maestro, Sí, dígame. del ensayo, ¿cuánto quiere? ¿Una página o es lo que uno considere? Lo que consideren, pero por ahí vemos la cantidad de artículos, entonces ustedes Es que consideren. Sí, sí, dígame. creo que yo nada más lo voy a hacer de una hoja porque sí lo resumí y ya nada más me falta un capítulo, pero creo que va a ser una hoja lo que voy a completar. Ok, bien, como quiera, igual y lo vemos, pero si está muy explícito, pues está muy bien. Eso no pasa nada. Yo lo checo. Gracias. Ujú. ¿Alguien más? Maestro, sobre, Sí. había comentado que si teníamos a la mano ahorita el calendario, pero yo me metí porque pensé que no lo había descargado y me metí a la página y no está cargado en el aula B. ¿No está cargado? No, no está cargado, maestro. Aula B.